Buenas Buenas noches, noches. rector. Gracias. Buenas noches, profe. Profe, buenas noches. Buenas noches. Me alegra saludarlos, de verdad, gracias por acompañarme en esta segunda sesión, una segunda sesión donde vamos a empezar a darnos esa introducción. Por favor, vamos a mirar hoy dos temas muy importantes, que es la cinemática y la dinámica, que la necesitan para esta segunda evidencia. Pero pues como normalmente pues lo hago, les voy a comentar cómo va a ser esta sesión. Esta sesión la vamos a dividir en primera, la que estamos haciendo, donde pues les voy a estar preguntando cómo van con esta parte de la evidencia. Uno, vamos a resolver algunas dudas de esta evidencia, que es el cuestionario, y pues la segunda parte de la sesión vamos a abarcar la evidencia que tenemos que entregar o que va adjunta a esta sesión, y la tercera parte de la sesión vamos a abarcar el tema que necesitan junto con experimentos en la vida real, o más que todo ejemplos en la vida real que les van a servir para esta segunda evidencia, ¿sí? Entonces, como les decía, les agradezco por acompañarme, por estar en esta sesión, y pues como normalmente lo estoy haciendo, les enviaré todo el material pedagógico. En esa carpetica va el video y va el resumen. También, pues obviamente el video y el resumen va a estar cargado en la plataforma. Primero que todo, disculparme muchachos, me demoré en enviar el material pedagógico y en subir el video de la primera sesión debido a problemas que tuve con la página de YouTube, y pues cuando ya subí la página de Sajuna, pues molesta, ustedes la conocen más que el instructor. Entonces, compañeros, igual, tan pronto acabe esta sesión, me colocaré ese trabajo para que ya tengan esta misma noche todo el material, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, primero, muchachos, que todo, les quería preguntar cómo les fue a los que de pronto ya ingresaron a la primera evidencia. ¿Cómo les fue? Cuéntenme cómo les fue en esta parte. ¿Alguno de ustedes ya ha podido ingresar a esta evidencia número 1, el cuestionario? Sí, profe, ya yo lo hice. Me fue bien. Aunque Listo. tuve unas dos respuestas malas, creo, pero ahora no puedo ver la revisión. Me imagino que cuando ya se cierre el lapso del cuestionario. Ok, perfecto. Quiero hacerles acá una aclaración. Les habilité otra segunda oportunidad, ¿vale? Solo tenía una oportunidad el cuestionario. Ya ahorita, pues, hace como 2 días les habilité para que, pues, tuvieran dos oportunidades. Es importante, pues yo sé que es un cuestionario que les empieza a hacer como esa introducción a la física, pero también es un cuestionario que les va a permitir hacer como un diagnóstico de cómo estamos, ¿sí? Entonces, por eso les habilité el segundo intento. Para los que de pronto no lo han hecho, pues tienen dos intentos, y para los que ya la hicieron y la quieren volver a repetir, pues lo pueden hacer. Se va a tomar pues el puntaje más alto. Igual, si quedó aprobada, pues es lo importante que quede aprobada, y a los que ya la hicieron, pues de verdad los felicito demasiado, porque pues van a tiempo, que es el favor que pues yo les estaba pidiendo. De verdad, muchas gracias. Esa era la primera parte de la sesión, darles esa información de que les habilité otro intento en el cuestionario, entonces pues ya tienen dos oportunidades como tal. Otra cosita, muchachos, en este video, ¿qué tal está el sonido y qué tal está la imagen? Profe, Bien. pues, Bien, profe, bien, bien, bien. Bien. O Aunque, sigue. bueno, no sé si es mi internet, de pronto sí, a veces como que el audio sí se entrecorta, pero no sé, de pronto es mi internet. ¿Sí? Es importante, porque qué vergüenza con ustedes la sesión pasada, compañeros, me falló el internet, me falló el computador, mejor dicho, me falló todo. Entonces quería preguntarles esta sesión, ¿cómo la ven? La imagen está entrecortada, pero el sonido está bien.
Bueno, muchachos, entonces ahí sí ya creería yo que es el internet con el que estoy trabajando. De verdad, discúlpeme, pero bueno, vamos a darle inicio a esta sesión. Como les había comentado, vamos a pasar a la segunda parte, que es la importante para mí. Esta segunda evidencia. Entonces, la carpetica que les traigo hoy, les voy a compartir primero pantalla, por favor, confírmenme si ya están viendo mi pantalla. ¿Ya están viendo mi pantalla, compañeros? No, profe, no, No, señor. no. No. Espérame, regáleme un momento. Oh, no me está dejando. No sé por qué no me está dejando la computadora, por Dios. Regálenme un momento, compañeros. Compañeros, voy a salirme de la sesión y voy a volver a regresar. Me está dejando compartirles. Listo, compañeros, voy a intentar otra vez. Por favor, ¿me pueden confirmar si ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí se ve, pero la veo rosa. Señor, disculpa, ¿sí se ve, pero qué? Yo la veo rosa. Dios, qué internet, bueno, de nuevo qué vergüenza, pero vamos a seguir con la sesión. Pero Bueno, ya ahorita se puso bien. Ya ahora se listo. puso nítida. Entonces, compañeros, como les explicaba, vamos a hablar primero de la evidencia número 2, de esta evidencia que es un video expositivo acerca de las leyes de Newton. Entonces, primero que todo, pues como normalmente acostumbro, yo les voy a compartir un material pedagógico que es esta carpetica que estamos viendo acá, donde ustedes van a encontrar
Ejemplos de cómo pueden hacer ese guión para este video expositivo. Algunas estrategias de este video de exposición. Unos artículos donde van a encontrar algunos experimentos que pueden desarrollar. Y bueno, como tal, un material adicional. Vamos a empezar a analizar este material, compañeros. Este material que se llama Estrategia de Aprendizaje, Video de Exposición y Guía del Aprendiz. Es una presentación bastante corta, pero con algunos tips o algunas estrategias para este video de exposición. Les recuerdo, compañeros, que les voy a calificar muchísimo la creatividad. Obviamente, yo entiendo que pues no es fácil estar delante de una cámara y estarse grabando, porque cuando yo hiciera este video, pues a mí me hubiese tocado grabarme muchísimas veces, pero pues eso es lo que les voy a valorar muchísimo, ¿vale? ¿Qué es un video de exposición, muchachos? El video es una tecnología utilizada para capturar, grabar, procesar, transmitir y reproducir una secuencia de imágenes y sonidos representativos de una temática específica. En este caso son las leyes de Newton, que en la tercera parte de nuestra sesión las vamos a ver. ¿Cuál es nuestro propósito? El objetivo principal es difundir información clara y precisa. Lo que yo quiero es que en este video, compañeros, se suelten, ¿sí? No de pronto estemos leyendo una hoja, no de pronto estemos como con nervios, sino que pues nos apropiemos de los enunciados que son bastante cortos, bastante sencillos y los expliquemos. Ya ahorita les doy como cómo tiene que estar el video y qué les voy a valorar sobre todo. Bueno, el guión es importante en un video. Yo sé que para todo, tanto para una actividad diaria, para actividades que vayamos a hacer durante el día, pues nosotros tenemos como una planificación. En este caso yo les aconsejo hacer un guión donde ustedes tengan preparado que, cómo va a ser la metodología, el saludo, vamos a hablar de los enunciados y vamos a escoger un experimento y lo vamos a desarrollar. Entonces en este caso van a tener que tener el título, los autores, la temática, los objetivos, el contenido, los valores de potencia. Bueno, esto es como una tablita en el cual se pueden guiar, pero realmente pues son algunos tips o estrategias, ¿no? Por ejemplo, acá en la parte derecha nosotros vemos pasos para realizar un video de exposición. Entonces, importante, escoger el tema ya está seleccionado. Vamos a buscar información, nos vamos a apoyar de la inteligencia artificial, nos vamos a apoyar de la internet, vamos a leer, a tomar notas. Yo les voy a compartir un material, unas diapositivas en el cual pueden utilizarla y optimizarla en su video, ¿sí? Vamos a asumir una posición segura y pues vamos a como tal a plantear o a desarrollar este video. ¿Listo? Recomendaciones, importantísimo, a esto iba. Escribir en un tono conversacional. Redactar un guión no es lo mismo que elaborar un ensayo, ni un informe de investigación. Por favor, importante, la precisión. Un guión incluye todos los diálogos o como tal toda esta planificación que vamos a desarrollar en el video. Escriba para la audiencia, ¿sí? O sea, la idea es que lo que me van a transmitir me lo van a enseñar a mí, pero también pues lo van a enseñar a las demás personas, ¿vale? Y por favor, importante pues que no improvisemos, que no vayamos a decir que con la primera ley vamos a decir el enunciado de la tercera ley, ¿no? Es importante tener esa seguridad, pero les recuerdo, muchachos, para que no se preocupen, yo les voy a valorar es muchísimo la creatividad, porque pues como les dije al comienzo, hacer un video pues no es nada fácil, ¿vale? Eso era como para la introducción pequeñita que les tenía. Y acá les voy a presentar algún ejemplo pues que yo desarrollé y que pues me ayudó la internet para este video expositivo. Entonces, se va a dividir en 6 pasos. El primero, una presentación, es decir, hola, mi nombre es Pepito Pérez, soy aprendiz del programa de desarrollo de software. En este video voy a explicar las leyes del movimiento o las leyes de Newton, ya vamos a ver qué son. En la segunda parte, pues vamos a anunciar como tal la ley. En la tercera vamos a desarrollar el experimento. En la cuarta parte van a hacer la explicación del resultado. En la quinta, aplicación en el contexto tecnológico. Es importante
que cada evidencia que vayamos desarrollando, pues lo vayamos apropiando a nuestro programa. Como yo les decía en la primera sesión, compañeros, a pesar de que la física no tiene una relación tan directa con nuestro programa, obviamente está presente en nuestra vida cotidiana, pero es necesario conocerla para todo este lenguaje de programación que ustedes van a trabajar. Es importante que ustedes conozcan las unidades, es importante que conozcan cuál es la ley del movimiento, es importante que conozcan qué es la energía, es importante que conozcan la termodinámica porque está presente en nuestra computadora, está presente en estos simuladores que ustedes van a desarrollar o van a optimizar, ¿vale? Y por último, pues el cierre y como tal la despedida. He visto muchos videos y pues para mí está bien que ustedes tienen como un material como las diapositivas y ustedes están en la parte de abajo del video y van explicando como tal. O hay otros videos en el cual pues ustedes explican en general las 3 leyes, escogen un experimento y lo desarrollan, ¿sí? Esto es como un ejemplo de un guión para ese video, para esta evidencia. Igual también se los voy a compartir. Y vamos a mirar acá como tal. Esto es lo que más o menos pues se les va a evaluar. Esto lo van a encontrar, compañeros, en la página, en la plataforma. Como tal es lo que se les va a mirar: preparación, edición del video, la originalidad y la contribución al aprendizaje sobre el tema. Para mí, como instructor, vuelvo y les repito, les voy a valorar la precisión y les voy a valorar la creatividad, ¿vale? Eso es importante. En esta parte, pues yo les quería explicar esto. Acá, como nos dice la guía se me perdió. Mirarla acá, qué pena. Vamos a mirarla acá rapidito, que quiero volverles a repetir la parte de los lineamientos, que es muy importante, compañeros, porque no quiero estarles escribiendo de pronto por el interno: por favor, cambiemos la evidencia porque pues quedó mal cargada o no me la deja abrir o eso. Bueno, recuerden que este es el código de nuestra evidencia, de nuestra competencia, perdón, y vamos a mirar los lineamientos. Entonces es esto. En esta actividad, es la actividad número 2, interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Pero vámonos a la evidencia. La evidencia 1 de la actividad número 2 es un video expositivo sobre experimentos de aplicación. Como les había comentado yo en la sesión número 1, hemos ido avanzando y vamos a ir avanzando en nivel en las evidencias, pero se están volviendo de desarrollar estrategias, investigativas. A eso va la competencia, de que ustedes desarrollen esa mentalidad investigativa, y por eso está enfocada dentro de este programa de desarrollo de software. Entonces, acá es importante, dice, deberán presentar un video donde demostrarán una de las 3 leyes de Newton con un experimento. Entonces, ¿qué pueden hacer? Es un ejemplo. Mi nombre es Pepito Pérez. Enuncian las 3 leyes y van a decir: voy a hablar de la primera ley de Newton, este es el experimento que voy a desarrollar, y lo evidencian en la grabación. Y a lo último hacen un cierre. Importante, compañeros, estos lineamientos que tienen acá seleccionados. Vuelvo y les recuerdo, el producto a entregar es la URL del video expositivo cargado en el YouTube del aprendiz. Es decir, ahí donde cargan me copian el link del canal de YouTube donde yo pueda evidenciar el video y poderles hacer la retroalimentación a cada aprendiz. El video debe ser creativo, dinámico e innovador. Ustedes ya tienen muchísimas estrategias para que este video sea de la mejor calidad. Y he visto videos, en general, todos han sido muy creativos, de los que ya he evaluado.
Entonces es importante y por eso es que les digo que yo evalúo mucho esta parte, creativo, dinámico e innovador. El video, por favor, de 3 a 7 minutos. En 5 o 6 minutos está perfecto para explicar los enunciados y desarrollar el experimento. ¿Por qué? Porque los enunciados son muy sencillos. Estas leyes de Newton son muy sencillas. Debe estar acompañado de imágenes reales. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que desarrollar el experimento. O sea, no me lo van a mostrar de pronto en diapositivas, sino que lo deben desarrollar. También les voy a facilitar un simulador que lo pueden usar en el video para demostrarme las leyes de Newton. Para mí está perfecto. El video debe estar cargado en el canal de YouTube del aprendiz y compartir la evidencia del URL del sitio al cual se subió. El video debe ser presentado por el aprendiz. Entonces, estos son los lineamientos que van a encontrar en la guía de aprendizaje número 3 y donde encontrarán como tal pues todas las características de lo que se les va a evaluar. Entonces, en esta segunda parte, compañeros, les quería explicar cómo pueden hacer este video, porque yo sé que no es fácil, para algunos va a ser muy fácil, pero para otros no va a ser tan fácil, va a ser un poco más complejo, pero no se preocupen. Este video lo vamos a sacar adelante, ya tienen material de apoyo, más sin embargo ahorita les voy a compartir un simulador que pueden usarlo en el video, les voy a compartir el guión, les voy a compartir un artículo con experimentos de la primera ley de Newton, en el cual los pueden optimizar, los pueden seleccionar y los pueden hacer. Sin embargo, en esta tercera parte, en la cual nos vamos a ir, les voy a ir explicando esta parte de la evidencia ya con la temática que aterrizada a nuestro programa que es el desarrollo de software, ¿sí? A nuestra tecnología. Entonces, esta era mi segunda parte, compañeros, que les quería explicar para esta segunda evidencia. La primera, pues la primera parte de la sesión era, por favor, irles recordando de ir en los tiempos estipulados de las evidencias. Uno, pues para colaborarle al instructor de poder irlos calificando. Y dos, para que ustedes pues no se llenen al final como tal de la competencia y no tengan ninguna evidencia, ¿sí? Más sin embargo, pues vuelvo y lo repito, hay una fecha de corte en la plataforma, se les habilita una semana más, normalmente yo les habilito 10, 12 días más para que puedan completar como tal las evidencias. Si tienen problemas, vuelvo y les repito, no duden en escribirme, profe, mira, no pude subir la evidencia, entonces yo miro cómo solucionarlos o les ayudo a montar la evidencia. Profe, mire, no alcancé a subir las evidencias, pues me escriben al interno, yo les habilito un día más para que lo puedan hacer, ¿vale? Entonces, la idea es que yo acá les quiero ayudar, los quiero retroalimentar para que ustedes cumplan como tal, con esta competencia que es una competencia interesante, una competencia creativa en el cual a ustedes les va a tocar desarrollar experimentos, en el cual les va a tocar desarrollar esta mentalidad investigativa con un informe, con una bitácora, y se van a dar de cuenta que son evidencias que ustedes van a decir, uy, no, muy tediosas, muy complejas, pero son evidencias que les va a ayudar en su aprendizaje, ¿vale? Y ya, esta tercera parte de la sesión, compañeros, pues que es la importante, les voy a explicar un poquito de qué pueden abarcar en este video y cómo lo vamos a aterrizar a nuestro programa, porque es importante saber esto. Yo no quiero dictar una física clásica que no les sirva a ustedes, yo les quiero ir aterrizando cada enunciado a este programa, a la computadora, a un simulador, a un software, a un hardware, ¿vale? Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, la tercera parte de nuestra sesión la hice de esta manera. Sesión número 2. Ya vimos las estrategias, vimos el ejemplo de los guiones y vamos a empezar a revisar esta parte antes de hacer. Esto es una parte rapidita que quiero que la miremos porque está dentro de nuestro material pedagógico, que es nuestro libro La ciencia de las cosas, estas variables, magnitudes y vectores.
¿Para qué nos van a servir, compañeros? Hay que conocer las unidades de medida, hay que conocer las variables, porque cuando ustedes estén desarrollando una simulación, ustedes no pueden confundir las unidades de kilogramos con unidades de temperatura, no pueden confundir unidades de velocidad con unidades de calor, con unidades de volumen. ¿Por qué? Porque ese lenguaje, y yo siempre he venido comparando cómo la física que nosotros veíamos en la sesión anterior, que nos decía que era una, ¿qué? Una ciencia exacta. ¿Cómo se las comparé con nuestra tecnología? Pues yo la comparé cuando ustedes están programando o están simulando. La física es una ciencia exacta. La simulación o la programación como tal debe ser exacta. ¿Para qué? Para que nuestros programas se puedan desarrollar, para que nuestros sensores de temperatura puedan medir la temperatura. No porque un sensor de temperatura me va a medir velocidades. A eso es que voy, de que la física, así como es una ciencia exacta, ese lenguaje de programación que ustedes están desarrollando también debe ser exacta. Por eso es importante hacer un barrido de esto que vamos a hacer como tal de las unidades, variables, magnitudes y vectores. Entonces, el objetivo de la sesión es comprender los conceptos básicos de física aplicados al desarrollo de software, variables físicas, sistema internacional de unidades, magnitudes escalares y vectoriales y operaciones con vectores. ¿Cuáles son las variables físicas y en el sistema internacional de unidades? Sí, recordemos que existe el sistema inglés, sistema internacional, pero en el caso de nosotros o el más global, vamos a hablar del sistema internacional, que nosotros en nuestro país es el que trabajamos. Más sin embargo, nosotros a diario estamos manejando el sistema inglés, el sistema internacional, el sistema inglés y el sistema internacional, ¿vale? Primero, una variable física es una propiedad que se puede medir. Ejemplo, ¿qué puedo medir yo? La distancia. ¿Qué otro ejemplo? La masa. ¿Qué otro ejemplo? El tiempo y la temperatura. Estos son ejemplos de variables físicas que yo puedo medir. ¿Y qué hace el sistema internacional? Pues lo que me permite es unificar las medidas en todo el mundo. Si nosotros recordamos en el colegio nos decían, por favor, colocar las unidades cuando nosotros hacíamos como todos estos ejercicios matemáticos, ¿cierto? ¿Para qué? Porque es que las unidades nos decían si nosotros íbamos bien o si íbamos mal. De que por qué en la parte de arriba de nuestra operación tenemos kilogramos y en la parte de abajo tenemos libras. Eso quiere decir que vamos mal. Tanto arriba como abajo en nuestra operación deben tener las mismas unidades. Ejemplo, cuando nosotros manejamos distancia, pues manejamos una longitud. ¿Cuál es en el sistema internacional? El metro. ¿Y con qué lo identificamos? Con la M. En el sistema internacional, por lo menos en la masa, ¿es cuál? El kilogramo. El tiempo es en segundos y la temperatura, según el sistema internacional, es en Kelvin. Más sin embargo, en nuestro país, la unidad que más se trabaja en el sistema internacional es los grados Celsius o lo que nosotros conocemos como los grados centígrados. Para ir avanzando, ¿cuáles son ahora las magnitudes escalares y cuáles son las magnitudes vectoriales? Entonces, ojo, magnitudes escalares es que solo tienen magnitud, es decir, el valor numérico. Ejemplo, la temperatura, la masa y el tiempo. Y las vectoriales tienen magnitud, dirección y sentido. Ese que en nuestro colegio nosotros veíamos como el plano cartesiano, que veíamos que el vector iba hacia en dirección norte, en dirección sur, en dirección oriente, occidente, ¿sí? ¿Y qué ejemplos de magnitudes vectoriales tenemos? La velocidad, la fuerza y la aceleración. Nosotros en este cuadro amarillito vemos la diferencia entre las tres, magnitudes escalares, los vectores y las magnitudes vectoriales. Entonces, las magnitudes escalares son aquellas que indican medidas con números reales en una escala adecuada. Es decir, tienen un valor numérico y sus unidades de medida, por lo menos temperatura, 100 grados Kelvin, masa, 100 kilogramos, tiempo, 10 segundos. En cambio, los vectores son representaciones matemáticas expresadas mediante segmentos de rectas
que indican la orientación de las magnitudes en el plano tridimensional. En pocas palabras y coloquialmente eran las flechitas que nosotros veíamos que tenían una magnitud, una dirección y un sentido. Y las magnitudes vectoriales, además de tener el valor numérico y sus unidades, también deben especificar lo que yo les decía, la dirección y el sentido hacia dónde van. Entonces acá tenemos un ejemplo de algunas variables en el sistema internacional y cuáles son el símbolo. Entonces, como ustedes saben, pues ya conocen la mayoría, en longitud, el metro se identifica con la M, la masa, kilogramos, se identifica con kg, el tiempo en segundos con la S, temperatura en Kelvin con la K mayúscula, intensidad de corriente con los amperios, con la A mayúscula, cantidad de sustancia, mol, y la intensidad luminosa en candela con la CD, ¿vale? Entonces recuerden, magnitudes escalares y vectoriales. Entonces, escalar solo tiene número y unidad. Ejemplo, lo que yo les decía, 25 grados centígrados, 10 metros y 2 kilogramos. Y las vectoriales tienen número, unidad, dirección y sentido. Ejemplo, yo les hablaba de la velocidad, pero ustedes se estaban preguntando, ¿cómo así? La velocidad solo, nosotros sabemos 50 kilómetros por hora. Pero resulta que la velocidad es vectorial porque nosotros decimos 50 kilómetros por hora al norte o la fuerza 10 newton hacia abajo. ¿Listo, compañeros? Y ya por último, pues vamos a verlo así por encimita, operaciones con vectores, porque la idea de esta competencia y de esta sesión, pues no es abarcarnos en operaciones con vectores, porque lo que necesitamos es identificar estos enunciados que la física clásica nos trae a este programa y cómo los podemos aterrizar al desarrollo de software, ¿cierto? Entonces, con los vectores se pueden hacer varias operaciones. Suma, usando el método del paralelogramo. Resta, el que evidenciamos ahí. Y la multiplicación por escalar cambia su tamaño. Entonces, esto era lo que yo quería mostrarles, algunos ejercicios, pues ya los hemos ido hablando en la parte de la sesión, más sin embargo vamos a verlos. Entonces dice, relaciona variables con sus unidades en el sistema internacional. Entonces, muy sencillo, la masa con el kilogramo, el tiempo en segundo, la longitud en metros, la temperatura en Kelvin y la corriente eléctrica en amperios. Indica si las siguientes magnitudes son escalares o vectoriales. Entonces, hablemos. La velocidad que habíamos hablado, que era una magnitud vectorial. La masa es escalar, la fuerza es vectorial, el tiempo es escalar y la aceleración, por ende, es vectorial. Esto era una presentación que qué pena llevarlos ahí corriendo, pero que lo que yo quería era que identificaran, compañeros, que estas unidades o estas operaciones o estas magnitudes, tanto escalares como vectoriales, es importante que las conozcan. ¿Por qué? Porque en ese lenguaje de programación o en este diseño de software o desarrollo de software las necesitan identificar para no hacer en nuestro lenguaje una mezcla de unidades que al final nuestro simulador no opere o no corra como nosotros normalmente o coloquialmente decimos. Y ahora sí me voy a centrar en el tema del video expositivo, que es este tema. Un tema bastante interesante, las leyes de Newton. Recuerdan que en la sesión anterior yo les había hablado de algunos enunciados, la física, la cinemática, la dinámica, la conservación de energía, la termodinámica y el electromagnetismo y las oscilaciones. Pues hoy nos vamos a centrar en la segunda y la tercera, la cinemática y la dinámica. ¿Qué habíamos hablado en la sesión anterior de la cinemática? Es este principio de la física que me relaciona al movimiento sin tenerme en cuenta la fuerza que lo ejerce. Eso me decía la cinemática y el ejemplo sencillo estaba. El movimiento que nosotros generamos de ir de la casa al trabajo, pero no vamos a tener en cuenta si fuimos en carro, si fuimos en moto, si fuimos en bicicleta, no. No más ese movimiento que se generó de un punto A a un punto B. Esto es la cinemática. Pero cuando yo empiezo a hablar de la dinámica,
como les había comentado en la sesión anterior, ¿qué era? Empiezo a hablar de uno de los padres de la física, Isaac Newton. ¿Qué me decía la dinámica? Hace referencia a este principio o me marca el movimiento, pero me tiene en cuenta las fuerzas que me están generando este movimiento. Entonces, yo inicio esta parte en preguntándome siempre, ¿por qué estudiar las leyes de Newton en nuestro programa, en nuestra tecnología? Es importante hacernos siempre esta pregunta. ¿Es necesario estudiarla o no es necesario estudiarla? ¿O realmente esta competencia está por estar porque necesito completar todas las transversales para poder pasar a la parte práctica? Esto es importante siempre hacernos, compañeros, en nuestras actividades diarias. ¿Desgasto tiempo en esto? ¿Es prioridad o no es prioridad? Entonces, acá les voy a aclarar un poquito de todo lo que les he venido hablando y que les comenté igualmente en la sesión anterior. Dice, aunque el desarrollo de software es digital, muchas aplicaciones tecnológicas interactúan con el mundo físico. Es decir, si ustedes vamos a esta tecnología, la vamos a llevar a la realidad, ¿no? Una estrategia es desarrollar simuladores para facilitar el aprendizaje en los colegios. ¿Cómo? Pues vamos a desarrollar un simulador que me explique la física o que me explique la dinámica de una manera más sencilla. Ustedes pueden programar todo este simulador, pero para programar todo este simulador van a tener que saber los conceptos principales y los principios de la física principales. Saber qué es la dinámica, saber qué es una fuerza, saber qué es una masa, saber qué es una aceleración, saber cuáles son las leyes principales de Newton. Por eso está presente esta competencia. ¿Dónde la usamos? En la robótica, en los simuladores y videojuegos, en los dispositivos y la automatización. Ojo, las leyes de Newton permiten modelar todos estos comportamientos. Entonces vamos a empezar a hablar de estas leyes de Newton que son bastante sencillas y que las van a poder usar en este video expositivo para esta evidencia. La primera ley de Newton se conoce como la ley de la inercia. Ojo al enunciado. Un objeto en reposo permanece en reposo y uno en movimiento sigue en movimiento si no actúa una fuerza externa. En pocas palabras, esta ley me está diciendo que la fuerza es cero y que la velocidad va a ser constante. Lo voy a llevar a palabras más sencillas. La primera ley de Newton me habla de la inercia de que un cuerpo permanece en reposo y seguirá en reposo a menos de que exista una fuerza externa que me genere el movimiento. Es decir, y un ejemplo que yo les decía, cuando nosotros vamos en nuestro vehículo y nosotros frenamos, nosotros vamos en movimiento con el vehículo, no es que nosotros estemos quietos, nosotros vamos en el mismo movimiento del vehículo. Cuando el carro frena, ¿qué tiende a hacer el cuerpo? Ir hacia adelante, ¿cierto? Por inercia, el cuerpo tiende a seguir en movimiento, por eso es que dicen esta parte, y uno en movimiento sigue en movimiento. O otro ejemplo, cuando el carro arranca con mucha fuerza o con mucha velocidad, ¿cuál es el movimiento de nosotros? Ir hacia atrás. ¿Por qué? Por inercia, el cuerpo hace este movimiento. Otro ejemplo de la vida cotidiana. Un carrito de compras quieto no se mueve hasta que lo empujas. Entonces, esta es la inercia. Un cuerpo permanece en reposo a menos de que se ejerza una fuerza externa que lo provoque. O un cuerpo permanecerá en movimiento uniforme a menos de que exista una fuerza externa que me cambie la velocidad o que me genere otra dirección. Un ejemplo tecnológico. Un dron que se mantiene estable en el aire está quieto y esto es inercia. Un ejemplo de la tecnología. ¿Cuándo cambia esta inercia? Cuando nosotros le damos la función desde nuestro controlador a que genere el movimiento. Ahí vemos en pocas palabras pues la imagen que yo les hablaba de la inercia. Entonces el señor en su bicicleta va en un movimiento
cuando él choca con las piedras, por inercia, el cuerpo tiende a seguir ese movimiento. El que nosotros vemos en las películas, o normalmente nosotros lo vemos ahí en la calle, cuando los muchachos jugaban o juegan a colgarse al camión. ¿Sí? Y que cuando ellos caen, ¿qué pasa? Pues ellos se van a caer, ¿sí? O sea, cuando ellos tocan el piso se van a caer. ¿Qué tienen que hacer ellos para no caerse? Seguir corriendo a la misma velocidad con la que va el vehículo. Obviamente es imposible. Si yo no quisiera caerme apenas me descuelgo del camión, de la tractomula, de la parte de atrás, lo que tengo que es caer y seguir corriendo a la velocidad con la que venía. Eso es un ejemplo de inercia, pero para entenderlo de la forma más sencilla es el que nosotros tenemos en nuestro vehículo. Por eso es que el cinturón de nuestro vehículo se le conoce como el eliminador de la inercia. ¿Por qué? Porque lo que él hace es eliminar ese movimiento de nosotros seguir hacia adelante con el vehículo. Eso es la primera ley de Newton, ¿sí? Acá pues tienen otra parte del enunciado. Dice que un objeto permanece en reposo o en movimiento a velocidad constante a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Lo que yo les decía, en pocas palabras, si algo está quieto, se quedará quieto, a menos que algo lo mueva. Eso es inercia. Si algo se mueve, seguirá en movimiento en la misma velocidad, a menos de que algo lo detenga o cambie su dirección. Lo que yo les decía en la parte de atrás. Otro ejemplo que pueden hacer en el video para explicar la primera ley de Newton. No sé si ustedes han visto en el que tienen un vaso, le colocan una hoja encima y encima de la hoja una monedita. Que nosotros jugábamos a retirar la hoja. ¿Qué hace? ¿Cuál es el movimiento de la moneda? Caer hacia el fondo del vaso. ¿Por qué? Porque el que me está impidiendo que la moneda caiga al fondo del vaso o que siga su movimiento hacia abajo porque tiene un peso, tiene una masa en el cuerpo, es la hoja. Tan pronto yo le quito ese obstáculo, él seguirá su movimiento. Es un ejemplo. Otro ejemplo. Un libro sobre una mesa no se moverá por sí solo. Necesitas empujarlo para que se mueva. Otro ejemplo. Una pelota que rueda por un suelo liso seguirá rodando a la misma velocidad en la línea recta a menos que algo lo detenga, como una pared o la fricción del suelo. Entonces, en resumen, la primera ley de Newton dice que los objetos se oponen a los cambios en su movimiento. La inercia es la resistencia que un objeto tiene a cambiar su estado de reposo o movimiento. Acá, en este videito también encontrarán más ejemplos de esta primera ley. Espero les haya quedado claro. Si no, pues al final de la sesión les respondo estas dudas, ¿vale? Vamos a pasar a esta segunda ley de Newton. Una segunda ley de Newton bastante sencilla y que la pueden usar mucho en el video expositivo. Es la ley que me relaciona tres variables: fuerza, masa y aceleración. ¿Qué me dijo Newton en esta segunda ley? Que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa es la fórmula de Newton. Fuerza es igual a m de masa por a de aceleración. Y acá en este cuadrito azul con blanco van a ver las unidades. Cuando nosotros hablemos de fuerza, hablamos de la n mayúscula. ¿Qué me significa? Newton. Y cada vez que hablemos de Newton hablamos de fuerza. ¿Listo? En pocas palabras, ¿qué me dijo Newton? A mayor masa, debo ejercer mayor fuerza. ¿Para qué? Para generar el movimiento. Si genero mayor fuerza, ¿qué va a pasar? Ese objeto va a tener mayor aceleración. Esto es lo que me dice Newton en este ejemplo. El ejemplo muy sencillo que nosotros tenemos, que es el carrito en el supermercado. Un carrito que tan pronto nosotros empezamos a hacer mercado, nosotros lo movemos con muy poca fuerza. Pero a medida que vamos ingresando todos nuestros productos y el carro se nos llena, la fuerza que tenemos que generar es mucho más fuerte. El ejemplo que yo les digo, por lo menos en la vida cotidiana, cuando nos vamos de paseo, normalmente si yo me voy solo de paseo y voy con mi maletica, el carro,
o la fuerza de motor de ese carro no va a ser tan alta. ¿A qué? A que ese mismo carro vaya con toda mi familia, con todas las maletas, el carro tendrá que generar mayor fuerza. Y al generar mayor fuerza, pues va a generar mayor consumo de combustible. Por eso es que está asociado al combustible al peso o a la masa del carro. ¿Y qué tiene por dentro? Es decir, los pasajeros y la maleta. ¿Por qué? Porque el carro tendrá que generar mayor fuerza y por ende mayor gasto de combustible. Es otro ejemplo de la vida cotidiana. Acá ustedes ven en la parte de abajo. Entonces, para el video pueden hacer el del carrito, pues se pueden grabar. Para la primera ley de Newton pueden grabarse desde el carro, obviamente, desde una parte segura, en el cual ustedes frenen y evidencien de que explican que el cinturón es el accesorio para eliminar la inercia, porque si no existiría, pues por inercia nosotros vamos a seguir el movimiento en el cual el vehículo venía. En la segunda ley pueden hacer el ejemplo del carrito en el supermercado, que a medida que se está volviendo más pesado, pues tenemos que generar mayor fuerza. Pueden hacer el ejemplo que les comenté con el carrito, el Twingo, que a mayor peso pues va a haber mayor fuerza de motor, por ende mayor consumo de gasolina. Y acá pues tenemos un ejemplo sencillo como para terminar de explicar esta segunda ley de Newton. Si nosotros queremos mover un elefante, que pues, va a ser imposible, tenemos que generar muchísima fuerza. Eso me dice Newton, a mayor peso, mayor fuerza. Que yo tenga que mover un balón. Tengo que generar una fuerza muchísimo menor que la que tengo que generar con el elefante. Ese es otro ejemplo. En un ejemplo tecnológico, porque ustedes van a tener un ejemplo en la vida cotidiana y un ejemplo en la tecnología. Los robots industriales calculan la fuerza necesaria para mover objetos según su masa. Entonces, acá tengo otro ejemplo. Bueno, esto era lo que yo les explicaba, conceptos claves que tienen que tener en cuenta: la masa, la aceleración, ¿sí? La fórmula de la segunda ley de Newton, las unidades, por favor recuerden, la masa en kilogramos, la aceleración, estas son las unidades de aceleración, metros sobre segundo cuadrado, y las unidades de fuerza que son en Newton. Algunas indicaciones, lo que yo les decía: mayor masa, a mayor fuerza, mayor aceleración, ¿sí? Eso es normal. Si yo le genero mayor fuerza al carrito, pues va a correr más rápido, ¿sí? A mayor masa, menos aceleración, es correcto. Y la relación entre fuerza y masa y aceleración es la segunda ley de Newton. ¿Listo? Ejemplos. Empujar un carro. Es más fácil empujar un carro vacío que uno lleno. Obviamente, eso ya lo sabemos. Un auto que se mueve lentamente y se apaga en medio de la calle necesita mucha fuerza para acelerarlo y poder moverlo. Esto se debe a su masa. Ejemplo contrario, que se me pinche el neumático de la bicicleta. Pues yo puedo llevar la bicicleta con la manito. A que un carro se vare a mitad de camino. Es imposible yo llevarlo rodado o empujándolo. ¿Por qué? Por su masa. Entonces, esto es lo que me dice Newton en la segunda ley de Newton. A mayor fuerza, mayor aceleración. A mayor masa, debo generar mayor fuerza. Entonces, Newton me relacionó la fuerza, la masa y la aceleración. Ahí les di algunos ejemplos que pueden usarlo en el video, los pueden optimizar y pueden completar esta parte del video. Más sin embargo, cuando finalicemos esta presentación, les voy a mostrar un simulador que también les va a ayudar muchísimo, ¿vale? Esa no es la ley que supuestamente hace que nada puede ir más acelerado que la velocidad de la luz. Sí, señor. Sí, señor. Tercera ley de Newton. Y más sin embargo, ahorita pues les termino de completar toda la parte de preguntas, pero sí, compañero. Y la tercera ley de Newton, una ley más sencilla y que pues obviamente nosotros lo vemos en la vida cotidiana, que es la de acción y reacción.
¿Qué es lo que dice? Que a toda fuerza de acción le corresponde una fuerza de reacción, ojo, de igual magnitud y sentido opuesto. Ejemplo sencillo. Cuando yo empujo la pared de la sala, ¿yo soy capaz de moverla? No, porque la fuerza que yo le ejerzo a la pared es la misma que ella me ejerce en sentido contrario. ¿Para qué? Para pues yo no poderla mover. ¿Y qué es lo que pasa cuando yo la empujo? Pues yo trato de rebotar, ¿cierto? Ejemplo de la vida cotidiana también, cuando yo intento saltar, esa fuerza que yo le genero al suelo para yo poderme elevar es la misma que el suelo me va a generar a mí para yo poder despegar del suelo. Ejemplo tecnológico, la propulsión de los cohetes, la que nosotros vemos, esa fuerza de esos gases que ejercen el cohete hacia el suelo, es la misma que el suelo me devuelve para poder que el cohete despegue. Si esa fuerza fuese mayor, el cohete no va a despegar. Si la fuerza es mayor, la que me genera la pared, pues yo muevo la pared. Ese es un ejemplo. Y el ejemplo sencillo que nosotros hacíamos en el colegio o en las reuniones familiares, cuando nosotros jugamos, acá en la imagen la ven, la ven en la parte de abajo, este jueguito de las cuerdas. ¿Se acuerda que colocábamos siempre al tío más fuerte en la última parte? Y así nos tocaba nivelar como las fuerzas para poder que no ganara un equipo. Pero cuando ya llegaba el tío más, o el tío más fuerte o el grandulón, pues ahí se acababa el juego porque esa fuerza iba a ser mayor que la otra. Pero esto es un ejemplo sencillo para identificar la tercera ley de Newton, que me dice que para toda acción hay una reacción de la misma magnitud, pero en sentido opuesto. ¿Listo? Otro ejemplo, acá lo ven, cuando caminas, tus pies ejercen una fuerza sobre la tierra y la tierra ejerce una fuerza igual y opuesta sobre tus pies que te permiten, que te impulsan hacia adelante. Cuando un objeto empuja una pared, la pared ejerce una fuerza igual y opuesta sobre el objeto, lo que lo mantiene en reposo. Y el que yo les decía, cuando un cohete se lanza, los gases expulsados ejercen una fuerza hacia abajo y el cohete ejerce una fuerza igual y opuesta hacia arriba, impulsándolo de una manera o hacia arriba. Acá en este link van a encontrar también más ejemplos de la tercera ley de Newton, que me dice todo lo de acción y reacción. Si ustedes se dan de cuenta, estas tres leyes de Newton son bastante sencillas. La primera es la inercia, la segunda que me relaciona que a mayor fuerza, mayor aceleración, y también me va a relacionar fuerza, masa y aceleración. Y la tercera ley de Newton que me dice que para toda acción hay una reacción. Para toda acción, para toda fuerza de acción se me va a generar una fuerza de reacción. Y por último, él me propone algo, este científico, Isaac Newton, me propone la ley de gravitación universal. Esta ley de Newton relaciona la fuerza de gravedad con el peso, indicando que esta depende de la fuerza con que se atraen los cuerpos a una distancia. Por eso es que nosotros cuando hablamos de una fuerza gravitacional tenemos que tener presente el peso. Acá vemos un ejemplo. Esta ley de gravitación lo que me dice es la fuerza de atracción entre dos cuerpos. Y la fórmula me lo dice. G por M1, perdón, por M2 sobre R al cuadrado. ¿Pero qué me quiere decir esto? F pues va a ser la fuerza. ¿Qué es esa G mayúscula? Es la constante gravitacional multiplicado por la masa del cuerpo 1 multiplicada por la masa del cuerpo 2 sobre ese R al cuadrado. ¿Qué es ese R al cuadrado? Pues la distancia que existe entre los dos cuerpos. Esto es un enunciado que nos regaló también el científico, el padre de la física clásica, Isaac Newton, que es la ley de gravitación universal. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones tecnológicas en los software, en los motores físicos, en videojuegos, en programación de movimientos en robótica, en el modelado de trayectorias o colisiones, sensores de aceleración o posicionamiento,
Ojo, las leyes de Newton son las reglas del movimiento en los mundos virtuales que programamos. En pocas palabras, ¿dónde están estas leyes de Newton? En estos simuladores que nosotros encontramos en nuestra internet. Estos simuladores que se usaron para la pedagogía, para explicar estos enunciados de la física clásica. Pero si ustedes se dan de cuenta, estas leyes de Newton están en nuestra vida cotidiana, en nuestro automóvil, en nuestro supermercado, en nuestra casa. Otro ejemplo, y que he visto muchísimo de esta tercera ley de Newton, y lo pueden revisar, compañeros, se llama el juego, la carrera de los globos. Entonces, lo pueden hacer, me parece interesante, es amarran una cuerda que quede bien templadita, le ingresan un pitillo ese de gaseosa, ¿sí? Que el pitillo pueda correr, y al pitillo le van a amarrar una bomba inflada. Ustedes se van a dar de cuenta si a mayor aire él va a correr más rápido o a menos aire él va a correr más rápido. Entonces, este es un ejemplo de acción y reacción. Lo pueden buscar en la internet. Se llama carrera de, se me escapa el nombre, de globos, para explicar la tercera ley de Newton, acción y reacción. Más sin embargo, les voy a buscar el videito, lo pueden optimizar y con este pueden explicar la tercera ley de Newton. La segunda ley de Newton, pues sencilla, ustedes la pueden explicar con el carrito del supermercado, y la primera ley la pueden explicar con el automóvil. Más sin embargo, pues también está el ejemplo que yo les comentaba, el del vasito, la moneda y la hoja, o pues la creatividad de ustedes está en este video. Entonces, lo que yo quería en esta parte, compañeros, era demostrarles de que estos enunciados que nosotros veíamos en el colegio, pues son muy sencillos, ¿sí? Estas tres leyes de Newton que nos propuso y nos dejó para nuestra vida cotidiana, son muy sencillos y que los vemos a diario. Desde que salimos desde nuestra casa lo vemos a diario. Desde que nosotros abrimos una puerta la vemos a diario, la fuerza que le ejercemos a la puerta. Desde que nosotros estamos caminando, en nuestra motocicleta, en la fuerza de motor que ejerce el vehículo. Hay miles de experimentos de esta parte de la dinámica. ¿Por qué? Porque son experimentos o ejemplos que en la vida cotidiana se trabajan. ¿Y ustedes cómo lo llevan a la parte tecnológica? Como yo les explicaba, que era la parte de simulación. Experimentos sugeridos, vuelvo y les comento, vuelvo y les repito. La primera ley, moneda sobre un vaso al retirar. La segunda ley, medir la aceleración de un carrito con diferentes pesos. ¿Qué es lo que pueden hacer ahí? Normalmente también vi uno en las motocicletas. Entonces en una moto obviamente no van a usar el acelerador, sino la van a usar apagada. Van a medir, van a calcular la velocidad. ¿Cómo la pueden calcular? Pues miden la distancia del punto A al punto B y miran cuánto se demora la motocicleta de ir del punto A al punto B, ¿sí? Entonces esa distancia la dividen en el tiempo y ya tienen la velocidad. Hay una formulita que me relaciona las velocidades para hallar la aceleración. Y ya con la aceleración y obviamente la masa, porque ustedes van a saber cuánto es la masa de la motocicleta, la buscan en la internet y si lleva un pasajero, pues le suman la masa del pasajero. Si ya tienen la aceleración y la masa, pues pueden calcular la fuerza y lo pueden hacer a diferentes pesos, es decir, le pueden agregar una maleta, le pueden agregar otro pasajero y calculan la fuerza que ejercen para mover una motocicleta del punto A al punto B. Me parece un experimento bastante importante, que es el que normalmente yo hago con la tecnología, con el técnico de mantenimiento de motos, para explicarle esta parte de la física, para llevarla hacia la parte práctica. Entonces ustedes ya se dan de cuenta que para este video expositivo tienen muchísimos experimentos por desarrollar para evidenciar estas leyes de Newton, sobre todo esta parte de la dinámica y desarrollar esa mentalidad creativa. ¿Listo? Recomendaciones para el video, usar ejemplos caseros, pero que sean significativos. Ya les di varios ejemplos en este video. Explicar bien la ley y sus aplicaciones. Entonces, para resumir este guión, entonces, se presentan, enuncian las tres leyes que son muy sencillas, la inercia, la de la fuerza, que la segunda ley se le conoce como la ley del movimiento, y la tercera, la ley de acción y reacción.
qué relación tienen con el programa, con la tecnología, y pues al final hacen como un cierre y por favor lo suben en la parte de donde está la evidencia número 2, ¿vale? Esto era lo que yo les quería mostrar acá en la internet, compañeros. Es un simulador que sirve muchísimo para explicar las leyes de Newton. Yo les voy a compartir el link. Se le conoce así este nombrecito que tienen acá. Y acá también pueden usar este simulador para los temas que vienen a continuación. Un tema muy importante que viene a continuación, que es la conservación de energía. Esta sesión se dedicó a hablar del movimiento. Esta sesión es bastante sencilla, pero así como es de sencilla, es también muy creativa. Entonces, este simulador, compañeros, lo pueden usar para desarrollar esta evidencia. Entonces, les voy a mostrar. Acá pueden calcular, bueno, tienen 4 estrategias: fuerza neta, movimiento, fricción y aceleración. Estas 2 primeras las pueden usar ¿para qué? Vamos a abrir la primera. ¿Qué podemos explicar con esta? La que yo les dije, la de acción y reacción. El simulador me permite habilitar estas casillas: la suma de las fuerzas, los valores y la rapidez con la cual pues se va a mover el carrito. Ustedes pueden ir añadiendo los pesos, las personas, perdón, dependiendo pues a su beneficio, y se va a dar de cuenta que obviamente el equipo rojo pues va a ganar, como nosotros en pocas palabras, pero se van a dar de cuenta cuál es la fuerza que ejercen estos dos, que sería una fuerza de acción, y cuál es la fuerza de reacción del equipo azul, de solo 50 newton. ¿Qué quiere decir? Que el carrito se va a mover hacia la parte derecha. La diferencia es de 100 newton. Esto es lo que yo quiero decir. Y si yo quiero nivelarlo, acá las fuerzas ya están niveladas. ¿Qué pasa? Que como ya se le había dado inicio, pues el carrito ya se va a mover a la derecha. Pero cuando yo nivelo los pesos y le doy inicio, ¿qué va a pasar? Pues el carrito no se va a mover. Acá está la tercera ley de Newton. Para toda acción de fuerza de acción que me genera el equipo azul, hay una fuerza de reacción de la misma magnitud que me genera el equipo rojo. Este es un ejemplo de la tercera ley. Acá vamos a ver, perdón, me salí. ¿Cómo podemos explicar la segunda ley de Newton? Es la parte de movimiento. Entonces, acá como yo les decía, podemos habilitar estas casillitas, compañeros, donde vamos a ver la fuerza, los valores, las masas, la rapidez y el cronómetro, que es esta parte de arriba. Entonces, si yo le quiero ir añadiendo más peso, pues lo que hago es colocarlo encima de la patineta. Si quiero colocar una persona, entonces van a dar de cuenta que la masa es de ¿cuánto? De 180 kilogramos, ¿sí? Entonces voy a calcular qué fuerza tengo que generar para mover ese peso y con qué rapidez se me está moviendo este objeto. Entonces, si acá nosotros le damos inicio, vamos a empezar a generarle fuerza. Vamos a mirar si con 50 newton ya me genera. ¿Por qué me está generando ya fuerza? Pues uno, porque resulta que está encima de una patineta y la fricción es un poco más baja, por eso ya se me genera un movimiento. Pero ¿qué pasa si yo bajo esta persona? Perdón. El peso es menor y si ustedes se dan de cuenta, a esa misma fuerza, ¿qué está aumentando? La rapidez. ¿Por qué? Porque el peso es menor. Pero ¿qué pasa si yo le pongo esta más pesada? Se están dando de cuenta que la rapidez no va a disminuir, obviamente, pero se va a mantener y se va a mover muy o más lento. Vamos a hacer acá otro ejemplo. Vamos a añadirle más peso. Y vamos a mirar, vamos a añadir estos 100. ¿Cuánto tenemos acá? 350. Vamos a mirar cuánto se demora. Con 50 newton, pues él se va a empezar a mover, pero muy lento. Pero lo que yo les digo, porque está encima de una patineta. Si esa patineta no estuviese,
téngalo por seguro que esta fuerza no es suficiente para poder mover esos 300 kilogramos. Entonces, compañeros, esto es un simulador que ustedes pueden usar para explicar la segunda ley de Newton también. Acá también van a encontrar la parte de la fricción. Entonces, acá ustedes ya se dan de cuenta que no tenemos la patineta. Entonces, acá sí nos podemos dar de cuenta que si nosotros añadimos más peso, vamos a mirar si con 50 newton puedo mover tanto la caja como la niña. No la puedo mover porque no es la fuerza suficiente para mover la cajita. ¿Por qué en la anterior de movimiento sí? ¿Por qué? Porque estaba encima de una patineta y la fuerza de fricción era nula. Acá sí está rozando con el suelo y esa fricción es la resistencia que me genera el suelo a que se me genere el movimiento. ¿Listo? Entonces tengo que generar mayor fuerza. Aún no es la fuerza suficiente. Vamos a mirar si acá aún no es la fuerza suficiente. Vamos a mirar cuál es la fuerza suficiente para poder generar de 250 newton. Si yo le voy a añadir otra persona, se van a dar de cuenta que lo que hace es que él se va a ir frenando. ¿Por qué? Porque no es la fuerza suficiente para yo poderlo seguir moviendo. ¿Qué quiere decir que se vaya frenando? Que la rapidez va disminuyendo. Entonces, este puede ser otra parte para explicar la segunda ley de Newton. Y me parece mejor ejemplo que el de la patineta para que lo puedan explicar que a mayor masa debo generar mayor fuerza para mover el objeto. O que a mayor fuerza pues se me va a generar mayor rapidez, que lo pueden hacer de esta manera. A mayor rapidez, a mayor aceleración, si ustedes se dan de cuenta. Esta es la segunda ley, la tercera ley, y el de la inercia pues lo pueden desarrollar con los ejemplos que les hablé en la sesión. Entonces, este es un simulador que pueden utilizar en el video para explicar la dinámica o para explicar estas leyes de Newton, que es nuestro padre de la física clásica. Entonces, compañeros, esto era lo de la sesión del día de hoy. Explicarles la importancia de por qué conocer estos enunciados, por qué conocer estas unidades o magnitudes para nuestro programa, cómo está relacionada la física dentro de nuestro programa e ir recordando estos enunciados que en nuestro colegio pues los habíamos visto y cómo los podemos apropiar a nuestro programa, cómo existen simuladores que me pueden mejorar el aprendizaje en esta parte, en esta pedagogía de la física y cómo ustedes pues a proyecto pueden generar o crearse un simulador más práctico, más eficiente y mejorar el aprendizaje en los colegios. Puede ser una muy buena estrategia. Entonces, compañeros, esto era lo que yo les quería mostrar. Se dieron de cuenta que los enunciados de las leyes de Newton, estos enunciados que en algún momento no entendimos, son muy sencillos y hay muchas estrategias para poderlos desarrollar. Por favor, utilicen todas estas estrategias, toda esta carpeta que les voy a compartir, esta sesión que les quedó grabada para hacer un video expositivo creativo. Ya la parte de diseño la desarrollan ustedes, que es lo que yo voy a valorar muchísimo. Pero si ustedes se dan de cuenta, son enunciados sencillos que los podemos hablar en el video y hacer un experimento. Ojo, para aclararles porque pues me ha ocurrido mucho, vamos a hablar de los 3 enunciados y vamos a escoger un experimento que quieran desarrollar, solo uno, es decir, hablamos de los 3 enunciados, pero el experimento lo voy a desarrollar de la segunda ley de Newton, de la ley del movimiento, y desarrollamos el experimento. No tienen que desarrollar un experimento de cada ley, solo un experimento que sea creativo y que sea pues real, ¿vale? Eso es lo que quiero en esta evidencia pues desarrollarles, ¿vale, compañeros? No sé si tengan alguna pregunta, pues abramos la sesión de preguntas, por favor. Es importante que a ustedes les quede muy claro esta parte de la evidencia, que les haya quedado claro el tema. Si tienen alguna pregunta, obviamente, del tema, esta es la oportunidad para poderles
aclarar esas dudas, porque lo que quiero, compañero, y como les dije al principio, es ser esa herramienta que les ayude en el aprendizaje, ser ese compañero. Por favor, no duden en escribirme al celular si tienen alguna duda, sea de cómo subir la evidencia, sea de la temática o sea que tengan alguna estrategia del video. Instructor, tengo esta estrategia, ¿me sirve? Por supuesto, yo les digo sí, o agréguele esto, o no se complique, quítele esto. De verdad les voy a valorar muchísimo la creatividad, vuelvo y les repito. No sé si tengan alguna pregunta. Profe, buenas noches. Buenas Una noches. preguntita. ¿El video únicamente se puede desarrollar por YouTube? ¿No se puede desarrollar, digamos, por otra herramienta, digamos, PowerPoint o por, espera, no me acuerdo de esta otra herramienta, por Clipchamp? Sí, 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 perfecto, sí, pues y eso es enviarle a lo, su merced, pues, el video MP4, ¿sí? sí, entonces me aclaras cuando lo vayas a subir la evidencia para todos los compañeros, porque uno de los lineamientos de la plataforma, pues que me dice la guía es que sea el URL del video de YouTube, sí, el YouTube del aprendiz. Pero entonces me escriben por el interno, pues, instructor, yo lo voy a subir en formato MP4 y para yo pues más o menos saber y no estarles escribiendo como que, no, Sandra, mira, súbelo a YouTube o algo. Entonces, para que me avisen. Pero sí se puede, compañeros. Si se les dificulta subirlo a YouTube, o de pronto no tenemos canal de YouTube, o X o Y motivo, me dicen, instructor, yo te lo cargué en formato MP4, en formato, bueno, los demás formatos que hay, me avisas y yo lo tengo en cuenta. Pero sí lo pueden hacer. La idea es que sean muy creativos, sean innovadores, que sea un video preciso y seguro, ¿sí? Obviamente no se vayan a cohibir a que tenga que ser perfecto, no. Vuelvo y le repito, para mí es importante que presenten la evidencia y ver como ese entusiasmo de poder aprobar la competencia, ¿sí? De que quieran aprender y de que los enunciados los tengan apropiados. Para mí es más importante de que ustedes al finalizar esta competencia digan, vea, yo esta competencia, esta transversal la voy a usar porque a futuro quiero crear un sensor y pues necesito estos conceptos y pues el instructor me dio algunos ejemplos que en la tecnología se usan. Eso es lo que yo quiero que ustedes se apropien de los enunciados y que no pues pasemos esta transversal como que sí, la tenemos que ver, pero pues la idea es que ustedes salgan contentos de esta transversal y que yo sea una herramienta de aprendizaje, compañeros. Pero sí lo pueden hacer, Sandra, y para todos los compañeros. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, no. Listo, compañeros. Espero pues les haya quedado claro, más sin embargo van a tener el material pedagógico, la sesión grabada. Les agradezco a todos regalarse en este momentico pues para aclarar las dudas de esta evidencia, de la evidencia anterior y aprender un poquito de esta parte que pueden usar en el video expositivo. De verdad les agradezco muchísimo, les deseo muy buena noche a todos y nos vemos el próximo miércoles a las 7 p.m. para hablar acerca de la conservación de energía, un tema bastante importante, de cómo vamos a ver de cómo se transforman las energías en nuestra computadora. ¿Vale, compañeros? Entonces, muy buena noche para todos, que descansen y nos vemos el próximo miércoles. Listo, ya. Buenas noches, profe. Muchas Gracias, gracias. profe. Feliz noche. Chao, Sí, buena noche para profe. todos. Feliz noche. ¿Y por qué no sale esto?